Comunidad Cristiana Palabras de Vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en esta noche y vamos a comenzar un estudio que está titulado La importancia de congregarse. Hoy faltan algunos hermanos que dijeron que venían en camino, otros solicitaron permiso y estamos nuevamente retomando. No ha sido fácil después de todo este tiempo de receso por la pandemia. Algunos todavía continúan con temor, otros no es temor, sino que cayeron en un estado de dificultad espiritual y se les ha hecho difícil volver al templo. Pero rogamos a Dios que sea obrando en los corazones para que nuevamente podamos volver todos los hermanos y podamos ver cómo ese lugar se llena y podamos compartir como hermanos la bendición de su presencia. Vamos entonces a hablar acerca de la importancia de congregarse. Es muy importante, es vital congregarse, es necesario congregarnos, pero algunos de pronto no lo han visto de esa manera y piensan y ven en el congregarse algo opcional, si me queda tiempo, si puedo, si no estoy cansado, si se dan las cosas, y se ha perdido esa, ¿cómo le llamamos? Se ha perdido además de esa importancia, esa devoción por congregarnos. Porque sabe una cosa, cuando nos congregamos, nosotros venimos a buscar a Dios, venimos a una cita divina con Dios y venimos a tener comunión entre hermanos. Eso caracterizaba a la iglesia primitiva. Así iniciaron ellos, congregándose a diario. Y eso lo vamos a ver más adelante. En las casas, en algunos lugares. Y se congregaban para adorar a Dios, para predicar la palabra y para compartir entre ellos. El congregarse es algo divino. Es como un adelanto de lo que haremos en los cielos. En los cielos no estaremos cada uno por ahí aislado. Estaremos cantando, adorando al Señor, con la multitud de redimidos y de ángeles adorando al Creador. Entonces el congregarse es algo vital, necesario, que debemos anhelar, que debemos disfrutar. Cuando no nos congregamos, estamos de alguna manera menospreciando el privilegio que Dios nos ha dado. ¿Quién tiene el privilegio de reunirse para adorar a Dios Todopoderoso? Eso se da solamente en la congregación de los redimidos, de los hijos de Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Él está en medio de nosotros, pero se ha perdido eso maravilloso que tiene este acto que estamos realizando hoy. Dice que Él está en medio de nosotros. ¿Quién es Él? El Señor está en medio de nosotros porque nos hemos reunido en primera instancia para rendirle culto a Él, para rendirle adoración, para rendirle alabanza, para servirle, para oír su voz y después de eso para unirnos como hermanos. Siempre estuvo en la idea, en el corazón de Dios, el congregar, el reunir, el juntar, el convocar a su pueblo, a sus hijos. Eso sale del corazón de Dios. Quiero leerles una ilustración que nos habla de un hombre que
había dejado de congregarse. Y uno como pastor a veces se siente muy triste cuando hay poca asistencia. Imagínense cómo será el Señor. Esas reuniones para Él. Y dice lo siguiente: era la pena del pastor. En vano le hablaba con amor para ayudarlo a ser más fiel a los cultos, pero todo parecía en vano. Un día, al visitarlo, lo halló sentado ante el fuego del hogar, calentándose. El pastor, después de saludarlo, se sentó junto a él y, tomando las tenazas, se dedicó a tomar todas las ascuas de la hoguera para ponerlas todas separadas unas de otras. El miembro de la iglesia dejó que el pastor hiciera eso y no le dijo nada. El pastor preguntó: ¿qué le sucederá ahora, separadas como están? Se apagarán, contestó el miembro. Siguió un momento de silencio. Al fin el hombre habló: soy una de esas ascuas, ¿verdad, pastor? Exactamente, respondió el pastor. Entonces aquel hermano dijo: vamos a orar a Dios, pastor, para que no lo sea más desde este día. Y desde aquel día este miembro negligente se mostró más fiel a su Señor, a su iglesia y a su pastor. Eso suele suceder, como acabamos de leer. Es como esos tizones que le conocemos y que juntos, en ese calor especial, como forman esa brasa, ese rojo vivo. Pero si se los saca aparte, se irán apagando. Y Dios nos ha llamado a estar en esa unidad, a estar alentándonos los unos a los otros, en el amor, en las buenas obras, meditando en la palabra, sirviendo al Señor. Por eso el congregarse es vital. Es un mandato, es un llamado, una convocación santa. Ubiquémonos en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Amén. Dice la Escritura: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Del 23 al 25. Repetimos el 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso que acabamos de leer, amados hermanos, es una carta que el apóstol Pablo envía a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran pues judíos convertidos a Cristo. Y se cree que ellos estaban siendo perseguidos, como acosados por los que practicaban el judaísmo y quizá por otras sectas, lo cual les estaba haciendo ellos desanimar, porque el judío, ustedes saben que ellos creían, por ejemplo, en el sacrificio de animales, como en el Antiguo Testamento lo muestra, sacrificio de corderos para el perdón de pecados. Ellos seguían todas estas reglas
que son o eran sombra de lo que se había de cumplir en Cristo. Por ejemplo, sacrificaban un cordero. Siempre estaban sacrificando el animalito para el perdón de los pecados. Pero en Cristo se cumple. Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese sacrificio se hizo en la cruz una vez y para siempre. Ya no tenían que estar sacrificando corderitos. Jesús, el Hijo de Dios, fue sacrificado en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Pero muchos no entendieron. Pero estos, a los cuales el apóstol Pablo les enviaba la carta, ellos habían comprendido eso y habían creído en Jesucristo. Pero a medida que pasaba el tiempo, ellos pensaban quizá que Jesús iba a regresar pronto. Empezaron a ser atacados y ellos empezaron a dudar, a decir: ¿será que hicimos lo correcto? ¿Será que estamos en la verdad? Y eran tentados como a volver al judaísmo, a volver a sacrificar el corderito. El pueblo se reunía, por ejemplo, para el perdón de los pecados generales del pueblo. Una vez al año el sumo sacerdote presentaba sacrificios, entraba al lugar santísimo en el templo, y cuando Dios aceptaba ese sacrificio, el sumo sacerdote salía y decía que Dios había perdonado a todo el pueblo. Pero cuando no salía, literal, el sumo sacerdote podía morir en la presencia de Jehová en el lugar santísimo. Y quería decir que Dios no perdonaba al pueblo y que tenían que reconsiderar y arrepentirse. Pero la Biblia dice en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ya no una vez al año tenían que presentar ofrendas por todo el pueblo, sino que Jesús se presentó ante el Padre como el sumo sacerdote para perdonar y limpiarnos de todo pecado. También se dice que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, para entrar al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, nadie más. Estaba detrás de un velo, de unas cortinas. Pero que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, lo que significaba que tenían entrada libre a la presencia de Dios. La palabra dice también que el velo de su carne fue rasgado, y a través de ese sacrificio los seres humanos somos reconciliados con Dios y ahora tenemos entrada libre. Hoy estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en oración a solas, estamos a la presencia de Dios. Eso es un privilegio maravilloso que antes no se daba. Y esos hebreos habían creído, pero al pasar el tiempo estaban dudando. Y entonces el apóstol Pablo les envía esta carta. Les dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá la promesa. Lo que leímos, el versículo 23, 24 y 25. Entonces podremos entender mejor. Leemos: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso en Hebreos encontramos que el tema principal es la superioridad de Cristo ante todo. Estaban tan desanimados algunos que empezaron a dejar de congregarse. Y no solamente entonces tenemos aplicación de esta carta a los hebreos, sino que tenemos una aplicación general a la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque ese es un problema que se ha dado siempre, en todo lugar. Hay personas que dejan de congregarse. Y esto, al parecer, no es un tema tan importante, pero sabe una cosa, es delicado. Es muy delicado. Por eso debemos abordar ese tema con detenimiento. Porque para que estemos aquí hoy reunidos y adoremos al Señor, cuando viene el hermano Juan y está en el piano y todos estamos involucrados en la alabanza, en la adoración, para que podamos reunirnos
para que podamos presentarnos al Padre en el nombre de Jesús, tuvo que suceder lo que conocemos en la Biblia. El Padre envió a su Hijo Jesucristo, y Él vino y fue a la cruz a presentar su sacrificio. Él fue rechazado, fue menospreciado. Él dejó su trono. Dios se hizo hombre para ser menospreciado, humillado. Y todo eso lo recibió porque estaba pagando lo que nosotros debíamos pagar. Él fue a la cruz siendo inocente, cargando nuestro pecado. Y Dios nos trató con misericordia. Misericordia es, no nos dio el castigo que merecíamos. Merecíamos el castigo, el infierno, pero Él es misericordioso y antes nos envió un Salvador, y eso es gracia. Nos dio un regalo que no merecíamos, eso es gracia. Nos dio la salvación a través de Jesucristo, para que hoy podamos estar aquí adorando al Señor, escuchando su palabra, reuniéndonos como hermanos. Antes no era de esta manera. ¿Quién entraba a la presencia de Dios? El sumo sacerdote, solo Él. Pero ahora todos podemos ir a la presencia del Señor. Cuando dejamos de congregarnos, estamos menospreciando eso que hizo el Señor para poder reconciliarnos con Él, introducirnos a su iglesia, hacernos miembros de su cuerpo, a llamarnos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. ¿Por qué hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. Cuando dejo de ver la importancia de congregarme, estoy de verdad menospreciando todo lo que el Señor tuvo que hacer. Hoy en día se ha perdido el valor de congregarse, y eso es peligroso, y eso es delicado, y eso es triste, y es preocupante. ¿Qué expectativa tenemos para congregarnos, amados? ¿Hay expectativa? Esto era tan sublime, tan especial, que no debemos perder esa buena costumbre, esa actitud del corazón. Es muy, pero muy delicado. Y todo lo que voy a hablar, lo voy a hablar en amor. En amor. Porque quizá Dios nos va a enseñar cosas que van a tocar nuestro corazón. Y no, en vez de enojarnos, vamos a darle gracias a Dios, porque Él al que ama, le habla, le exhorta, le anima, le consuela, le ayuda. Amén. Entonces vamos a recibir, abordar ese tema con mucho amor, con mucha madurez, pero también vamos a recibirlo con mucho amor, con mucha madurez, porque de verdad es preocupante. Y Dios me venía inquietando. En esos días nosotros tenemos un devocional aquí en un grupo que tenemos de la congregación, un grupo por WhatsApp, y cada día alguien tiene el privilegio de un devocional. El día miércoles tengo el privilegio, y precisamente hablaba de esto. No sé si algunos recuerdan o lo escucharon. Y si analizamos, se ha perdido esa belleza, ese amor, esa gracia del congregarnos. A veces se vuelve una rutina, en otros se vuelve una carga, sabiendo que nos vamos a encontrar con Dios para adorarle. Por eso vamos a mirar el primer punto. El primer punto está titulado Tomando con ligereza el congregarse. Algunos toman con ligereza el congregarse. ¿Qué es ligereza? Es sin una importancia adecuada, sin darle el debido respeto, honor a ese
acto sublime de poder congregarnos. Lamentablemente, muchos hermanos hoy tienen en poco el congregarse. Muchos se quedan en sus casas porque sí, en sus trabajos, o se van a pasear, como sin nada, sin ningún temor, sin titubear, porque congregarse lo han relegado a algo meramente ritual, humano. Y ese problema no es algo nuevo, como lo hemos dicho. Ya en ese primer siglo había problemas con esto. Lo acabamos de hablar a manera de introducción. Algunos hebreos empezaron a dejar de congregarse. ¿Por qué? Por problemas, dificultades, dudas, atracción del mundo, etc. Y esta pandemia hizo que no pudiésemos congregarnos en cuerpo, por decirlo de esa manera. Tuvimos que reunirnos virtualmente. Y si bien fue una experiencia especial, porque aprendimos muchas cosas, eso no puede reemplazar el que podamos congregarnos, haciendo presencia en este lugar que Dios nos permite. Hablaba con alguien y decía, no es lo mismo leer un libro en un computador, en una tablet, en un celular, que leer un libro impreso. Y no es lo mismo. Es verdad. Gracias a Dios por esta herramienta, porque podemos llegar a muchas personas, y de eso se trata, de usar las herramientas para llegar a muchas personas. Pero quiero enfocar un poquito en la iglesia local, que muchos no quieren volver a la iglesia y tienen una serie de excusas, quizá unas válidas, otras no muchas, otras de ninguna manera. Alguien puede decir, Dios conoce el corazón, y es verdad. Pero algunos dicen, no voy a la iglesia, pero van a un mercado, van a donde hay concurrencia, pero no quieren ir a la iglesia, diciendo que no quieren estar en reuniones para evitar ser contagiados. Ese temor es natural, normal y entendible, siempre y cuando, digamos, es verdad, esa persona no sale ni a la esquina. Pero cuando uno les mira en lugares donde hay más, literalmente más roce, más contacto, aquí estamos debidamente separaditos, con nuestros tapabocas, con las medidas de seguridad, y sobre todo pues confiando y dando gracias a Dios que nos permite nuevamente volver a reunirnos. Pero muchos lo toman con ligereza. Voy, no voy. Es triste. Es triste. Cuando el Señor dice no dejando de congregarnos, está advirtiendo, está dando también una orden. O sea que debemos congregarnos, que es lo que Dios ha escogido, ha diseñado de esa manera. Él lo ha diseñado así. Y podemos mirar que algunos dicen, no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, porque Él está en todas partes, y eso es cierto. Yo puedo buscarlo en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa, es cierto. Es más, también debe ser un privilegio, una necesidad, un deleite, buscarlo personalmente. Pero también Dios ha elegido que lo busquemos colectivamente. Amén. Individualmente y colectivamente. A veces esas personas que dicen, es que yo lo puedo buscar en mi casa
Muchos de ellos simplemente lo dicen. Y esta es una excusa que no tiene un fundamento válido, porque si bien es cierto que uno puede buscar a Dios en su casa, en la oración personal, también Dios nos ha llamado a congregarnos. Si no, no hubiese dicho no dejando de congregarnos. Congregarse habla de asamblea, de reunión. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto no asisten. O sea, dicen, no, eso hay que ir, pero de vez en cuando, porque si no, ya se vuelven fanáticos. Y sabe una cosa, a Dios debemos buscarlo y seguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos seguirlo y amarlo, así dice Él. Si eso es fanatismo, entonces pues seamos fanáticos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando uno sigue a nuestro contexto, más es el fútbol. Cuando uno sigue a un cierto equipo, uno le conocen como fanático, como hincha. ¿Y cómo es un hincha? ¿Cómo es? Eso es algo, una cosa, una locura, una pasión, un fervor, ¿cierto? Por ese equipo a quien sigue, a quien le gusta. ¿Y por qué a Dios no? Si Él es más que un equipo. Se le componen canciones a un equipo de fútbol, se le canta a un equipo de fútbol. ¿Por qué a Dios no, que es el creador? Que es quien nos sostiene, quien nos sustenta, quien nos guía, quien nos ha perdonado a través de Jesús. Por eso decía al principio que nuestra vida se queda corta para todo lo que podíamos hacer para agradecerle. No con eso estoy diciendo que no debemos hacer nada, no, sino que estoy dando a entender que no será suficiente porque nunca podremos pagarle lo que Él hizo. Pero sí podemos servirle con todo nuestro corazón, buscarlo, adorarlo, servirle, seguirle. Él merece ser adorado y colectivamente lo hacemos en una reunión como la de hoy. Otros dicen, es que todo en exceso es malo, por tanto, asistir mucho a la iglesia también debe ser malo. Eso nos decía alguien al iniciar nosotros los caminos de Dios. No lo busquen así tanto. Hay que buscarlo, pero no volverse así como fanáticos. O sea que nos estaba instando a ser mediocres. Y eso no está bien. Cuando nos congregamos, eso habla de nuestra fidelidad a Dios. Cuando dice no dejando de congregarse, no dejando. Cuando nos congregamos, estamos siendo fieles a Dios, fieles a la unidad entre hermanos, entre los miembros de un mismo cuerpo. Así nos ve Dios, nos ve como miembros de su cuerpo, como sus redimidos, lavados por la sangre del Cordero. Una misma sangre nos lavó. Y nos reunimos para buscar a nuestro Dios. Nos reunimos un día como hoy para darle gracias, para estar en su presencia. Y vuelvo y reitero, es preocupante, yo sé que muchos hermanos y pastores estarían de acuerdo conmigo, la falta de compromiso de muchos al congregarse. Algunos con facilidad no se congregan. Otros llegan tarde.
¿Por qué? Porque se ha perdido el valor. Y pensamos en algo tan ritual, tan humano y superficial. No, venimos a buscar a Dios. Cuando vamos a un acto de celebración pública, cuando asistimos a nuestro mismo colegio, universidad, no sé, empresa, en algunos tienen horario, ¿cierto? En algunas empresas, entidades, instituciones tienen horario. Y entonces uno corre con los niños y va y rápido que nos cierran el portón y va para adentro. Pero como es Dios, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? No perdamos ese sentido, no perdamos ese valor. Amados hermanos, podemos ver en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Podemos leer el 4 si quiere y también el 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Nos habla de la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Miremos, acercándoos a él, piedra viva. Está hablando de Jesús nuestro Señor, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra viva, la piedra principal es Jesús. Antes se usaba una piedra principal para las edificaciones. En nuestro contexto podemos decir que es la base, todo lo que es la base, las vigas, las columnas, lo que es firme, lo que es sólido. Y sobre eso ya se levanta paredes, los ladrillos. Si no hay una base sólida, esos ladrillos no tienen firmeza y un soplo los derriba. Él es esa piedra viva. Y dice que nosotros somos piedras vivas que edificamos una casa espiritual. Como esa pared, cada uno somos como un ladrillo de esos, un bloque, que juntos edificamos esa casa espiritual, donde el fundamento, la piedra viva, la piedra principal es Jesucristo. Amén. Yo les leo, vamos a ver, dice piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Esa es una versión actual. Somos piedras vivas, si bien somos cada uno templo del Espíritu Santo. Todo el que ha sido perdonado por Jesucristo, rescatado por Él, pasa a ser un templo del Espíritu Santo. Mire, yo soy un templo del Espíritu Santo. Cada uno somos un templo del Espíritu Santo. Por eso individualmente podemos estar en la presencia de Él. Él está en nosotros, Él está con nosotros. Pero cuando nos reunimos somos esa casa espiritual compuesta de piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas y cuando nos unimos hacemos una casa espiritual. Este lugar es un lugar, un templo, un lugar, una edificación, un edificio. Pero la iglesia somos nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia. Y eso es importante que lo entendamos. Y es necesario que no se tome con ligereza el congregarse, porque mire la importancia. Mire que estaríamos despreciando toda la obra del Señor, todo lo que Él tuvo que hacer para poder reconciliarnos y darnos este privilegio que muchos antiguos hubiesen deseado tener, que muchos que fueron perseguidos añorarían tener con lágrimas la libertad que hoy tenemos para reunirnos.
porque muchos no pudieron hacerlo. Y cuando lo hacían a escondidas, porque eran perseguidos. Los mismos cristianos que estamos hablando aquí en la primera etapa de la iglesia, llegó un momento que fueron perseguidos. El mismo apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia. Y cuando los encontraba así reunidos, venga para acá, los encarcelaban, los mataban. Y ellos se reunían. A escondidas se reunían. Porque sabían lo importante que es reunirse, lo importante, lo vital, lo sagrado, lo hermoso, el privilegio que es servir para encontrarnos con Dios. Él es espíritu. Él está en medio de nosotros. Cuando cantamos, todos le estamos cantando a Él. Imagínense cómo Él se siente. Nosotros no estamos cantando al hermano. Adoramos a Dios. Hay canciones que sí también nos ayudan a estimularnos en el amor al Señor, o estimularnos para consolarnos de alguna manera. Hay algunas canciones que pues van a tocar nuestro corazón, haciéndonos ver el amor, la gracia, el favor de Dios sobre nosotros. Pero en todo el centro es el Señor. Y es en la casa de Dios, en la iglesia, donde aprendemos a conducirnos, a valorar como tal toda la obra de Jesucristo, todo el conocimiento de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Antes de donde estamos, antes de Pedro. Unas hojitas atrás. Antes de Hebreos. Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a ese joven pastor. 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo cómo debe conducirse, porque es en la iglesia donde aprendemos cómo debemos conducirnos. Eso es como una base. Eso también es comparado como un hospital donde llegamos enfermos, en pecado, pero somos perdonados, somos restaurados, renovados y podemos servir. Nuestro pastor que falleció lo ilustraba de esa manera. Decía: llegamos enfermos, pero el Señor nos restaura, nos sana, nos perdona, y después nos convertimos en médicos, auxiliares y médicos para atender a otro que llega como llegamos un día. Y es en la iglesia donde aprendemos, tenemos el conocimiento de Dios y aprendemos cómo debemos vivir entre hermanos, cómo debemos mostrarnos al mundo, cómo podemos ayudar a los de afuera. Aprendemos cómo orar, somos discipulados, cómo conducirnos, somos enseñados. Es en la iglesia. Por eso es importante, por eso es necesario. Pero muchos, que Dios nos guarde, están perdiendo ese valor. Y ruego al Señor que suceda lo de la ilustración, como este hombre que entendió y le dijo a su pastor: oremos para que yo no sea un tizón de esos que se quedan aparte y se van apagando. Amados, para finalizar, solo quiero introducir el segundo punto. El primero, miramos que algunos toman con ligereza el congregarse, y no debe ser así. Segundo punto, que miraremos el próximo jueves, si Dios lo permite: debemos prepararnos de antemano para congregarnos. ¿Sabía? Si al principio dijimos que se ha tomado con ligereza porque no se ha entendido
la magnitud de lo que significa congregarnos, tener el privilegio de congregarnos. Al tomarse con ligereza, algunos pues no se preparan para asistir a una reunión. Y muchas veces nos coge muchas cosas y intentan detenernos o dañar esa cita que tenemos con Dios. Así que debemos prepararnos de antemano para congregarnos, así como nos preparamos para una cita médica, para un viaje, para ir al colegio, para ir a una reunión, para ir al trabajo. Nos preparamos, ¿cierto? No nos vamos como nos levantamos. Al menos nos bañamos. Así no alcancemos a desayunar. Bueno, el que es glotón dirá, mejor como y no me baño. Pero sería lo mejor bañarse e ir sin comer. Pero nos preparamos. También se ha perdido todo esto. Y hay historias tan bonitas cuando en la antigüedad la gente se preparaba y decía, mañana es domingo, es día de ir al culto. Hoy es jueves, que de pronto es entendible en algunas personas que justificadamente no pueden asistir. Justificadamente. A veces no podremos asistir. Justificadamente. ¿Qué quiere decir justificadamente? Por ejemplo, que trabaja un día jueves hasta las 7 de la noche, hasta las 8 de la noche. El domingo es más fácil porque es un día que nadie trabaja, pero entonces a algunos se les antoja de corretear las gallinas y dicen el domingo es el día del Señor, pero no sabemos de cuál Señor y se ha perdido el enfoque. Y aun cuando faltásemos con una causa justa, la pregunta es, ¿se siente mal por no haber ido al culto o le dio lo mismo? Que Dios nos ayude a volver a esa pasión por congregarnos, pasión por su casa, porque de lo contrario, el amor hacia Dios se enfriará, como esos tizones, y simplemente por inercia, porque hoy es jueves, porque hoy es domingo, porque toca ir al templo, porque sí, y se perderá eso maravilloso, esa gracia especial que es congregarnos. Amados hermanos, ese es el punto donde quedamos. Entonces debemos prepararnos de antemano para congregarnos. Vamos a orar. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Oremos, mis amados hermanos, cerremos nuestros ojitos. De verdad que, créame, sí es preocupante. Siento hasta nostalgia. Y qué bueno que el Señor obre en nuestros corazones, que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones. Cierre sus ojitos y pensemos. La palabra de Dios dice que Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron la comunión con Dios. Pues Dios entró al huerto y ellos se escondieron por su pecado. Se escondieron de la presencia de Jehová. Ellos sabían que Jehová estaba en el huerto paseándose. Ellos habían aprendido a detectar, a mirar, a sentir la presencia de Dios. Pero el pecado les traía vergüenza. Y cuando Dios juzga su pecado, los saca del Edén, salen de la comunión con Dios, son apartados, porque el pecado eso causa separación entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos, porque antes
de que Él viniera, solo había una sombra de reconciliación, donde el pueblo tenía que sacrificar animalitos para poder de alguna manera acceder a la justicia de Dios, al perdón, para que sus pecados sean cubiertos, mas no limpiados, mas no quitados. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se había separado de Dios por el pecado, pero Jesucristo vino a reconciliar al mundo con el Padre, y para esto Él dejó su trono. Siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que se hizo hombre como uno de nosotros, siendo menospreciado, siendo rechazado, humillado, sufriendo los dolores tan grandes y la agonía en el Calvario, para pagar por nuestro pecado, reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio, de su sangre derramada. Su cuerpo fue hecho pedazos, en señal de que ese velo se rompería, se rasgaría, para tener entrada, acceso directo al Padre. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de gracia, individualmente, pero también como hermanos. Un día estaremos todos los redimidos en la presencia del Señor. Siempre está en su corazón el agradarse cuando su pueblo se reúne. Él se agrada individualmente cuando le buscamos, pero hay un agrado mayor cuando estamos juntos. El Padre ahí envía bendición, vida eterna. Él habita en medio de las alabanzas, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Él se mueve en medio de su pueblo. Él nos bendice con su palabra. Él está a través de la predicación, por eso es una cita con Dios. Él está recibiendo la adoración, la alabanza que le damos. Él nos está hablando a través de su palabra. Él está obrando en nuestros corazones y también Él está escuchando nuestro clamor, nuestra petición. Por eso es tan importante el congregarse. Por eso es tan necesario, Espíritu de Dios, aviva nuestros corazones, Señor. No permita que tomemos con ligereza el congregarnos, despreciando así todo lo que usted hizo para reconciliarnos. Perdónenos porque habíamos caído en ligereza. Perdónenos porque no habíamos valorado el congregarnos. Hoy muchos no pueden ni siquiera hacerlo en algunos lugares. Señor, perdónenos. Perdónenos, porque muchas veces anteponemos otras cosas. Sin importar, vamos tomando otras opciones, sin considerar el gran privilegio de encontrarnos contigo. Perdónenos, Señor, perdónenos. Porque también ignoramos que podemos reunirnos como hermanos, que compartimos una misma fe, una misma visión, que somos hermanos en Cristo, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estimularnos en amor. Perdónanos porque muchas veces nos encontramos solamente aquí y nos miramos y salimos inmediatamente y no nos volvemos a ver. Se ha perdido esa hermandad, esa confraternidad. Pero vuélvenos a ti, vuélvenos a tu palabra, Señor. Vuelve a encender esa pasión, esa dedicación, esa devoción por congregarnos. Amado Dios, gracias por este privilegio. Permítanos el día domingo venir a buscarte, Señor, reunirnos una vez más y hacerlo con tanta devoción, con tanto amor para nuestro Dios.
Te adoramos, Santo. Te bendecimos, te exaltamos. Bendito y alabado es su nombre. Bendito y alabado es su nombre, Señor. Gracias por los que nos observan por la internet, aquellos que no son de esta ciudad, aquellos que no pueden venir con justificación, pero aquellos que nos están observando y pueden venir, les animamos a venir a este lugar, a este barrio, Pablo VI, segunda etapa, frente a Ferremetálicas Garzón. Dios, gracias. Gracias por darnos su palabra. Por favor, denos su paz, que podamos descansar en esta noche. Denos, Señor, esa confianza, esa seguridad, que estamos en sus manos, que usted nos ama, que usted, Señor amado, nos guarda bajo su sombra y bajo sus alas, como dice su palabra. Que usted bendiga nuestro acostar, nuestro dormir y también nuestro levantar. Que usted traiga paz, Señor, a todas nuestras vidas. Que seamos llenos, Señor, de ti, como lo estamos siendo en esta noche por tu palabra. Amado Dios, y que esas peticiones que tenemos, esas luchas, las podamos afrontar con su fuerza para vencerlas. Que usted nos dé la provisión, la ayuda necesaria en cada situación difícil, Señor, que estemos atravesando. Que su Espíritu nos guíe por su palabra cuando vamos a leer, para de esa manera poder dirigir nuestras vidas, siendo alumbrados por usted, siendo dirigidos por usted. Así le rogamos, y hoy pedimos su bendición. Pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén.